Ya solo quedan unas pocas horas para el Genki Damatsuri, el evento que determinará todo el futuro de Dragon Ball por los próximos años. Y como no alcanzo a hacer un video editado, decidí hacer este simple podcast revisando las distintas posibilidades, rumores que se han hecho, y no realmente discutir qué tan probables son, sino más señalar qué es, cuáles son sus pros, sus contras, y cuáles serían las consecuencias que tendrían. Partamos con lo que sería lo ideal, o lo que la mayoría de la gente quiere. Igual he escuchado videos, he visto videos de gente diciendo no quiero que vuelva Super porque Super es malísimo. Bueno, ya con esa gente no se puede lidiar, pero en general la mayoría de la gente lo que quiere es que vuelva Dragon Ball Super desde donde quedó. O sea, inmediatamente al término del Torneo del Poder, retomar la historia, y lo más lógico sería que adaptaran Broly, que bueno, era una película con una hermosa animación, pero que el guión de Toriyama supuestamente daba para 3 horas. Por lo tanto, tienen material para expandir. Tendrías una forma de interpretarlo de Minus muchísimo más amplificada que en la película. Ahí podrías tener un montón de capítulos de anime, sería súper interesante. Y después de eso pasar a las sagas de Moro y de Granola. Y de ahí lo nuevo, o lo que sea. Ya con eso tienes suficiente. El problema, y ahí está el asunto, ese es el gran contra, es que ha pasado muchísimo tiempo. El final de Dragon Ball Super fue hace 8 años. Y el anime de Dragon Ball Super salió hace 10. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué importa? Sí, hemos esperado demasiado. Entonces, ¿qué importa para la continuación? ¿Por qué no seguir inmediatamente? El tema es que ya no somos el público objetivo. Bueno, yo no soy el público objetivo, pero los que estaban viendo Super en esa época tampoco son el grupo objetivo. ¿Por qué? Porque Dragon Ball, nos guste o no, es una serie, es una franquicia ideada para niños y adolescentes. Yo sé que a mucha gente le duele reconocer eso. No es un Kodomo, no es Doraemon, no es para niños de 5 años. Pero sí es para chicos de 12, 13 y de ahí en adelante. Y por eso esa es la lógica de la franquicia, de no ser demasiado compleja. De hecho, constantemente Toriyama decía, no, la historia no será muy compleja, es tan sencillo como para que un niño pueda entenderlo. Siempre ha sido esa la mentalidad. No es que Dragon Ball Super se haya hecho más infantil. De hecho, cuando se lo preguntaron en una convención de Barcelona a gente que trabajó en las películas de Dragon Ball, les llamó mucho la atención de que en Occidente pensaran que se infantilizó. Pero, ¿a qué voy con esto? Que los niños que veían Dragon Ball Super, que, por ejemplo, un niño que tenía 10 años, tiene 18 años. O sea, que tenía 10 años cuando terminó Super, tiene 18 años ahora. O uno que tenía 15 años, ahí se va a notar más, que cuando terminó Super, ahora tiene 23. Es un adulto. Ya no es el público que va a estar viendo en televisión. O sea, la mayoría lo va a ver en televisión igual, pero no es un grupo objetivo al que van. Y eso puede ser un problema, porque en el caso de Dragon Ball, cuando empezó, era una serie completamente nueva, pero agarró el impulso de Dr. Slump. El primer capítulo de Dragon Ball fue inmediatamente después del primero de Dr. Slump. Lo mismo con Z y lo mismo con GT. Y después, en el caso de Super, el tema fue que estaban dando la saga de Buu de Dragon Ball Kai, porque realmente a Kai no le fue muy bien. El Kai original empezó a transmitirse, terminó en Cell. Después de eso continuaron, hicieron Toriko, a Toriko le fue mal y pusieron la saga de Buu de Kai. Y cuando terminó Kai, después el capítulo siguiente fue el de Dragon Ball Super, el primero de Super. De hecho, por eso se apuraron para tratar de hacer calzar el final de Z, en Kai, con el primer capítulo de Dragon Ball Super. Esto es importante porque así los niños que conocieron la franquicia por Dragon Ball Kai, que sí son muchos, empezaron a ver Super inmediatamente después. Pero ahora
tendrías niños de 10 años que no han visto nunca Dragon Ball y que se topan y empiezan a ver a Goku con Broly, con Moro, y es como, no tienen nada del contexto. Y claro, el tema sería de que, bueno, el contexto está en Dragon Ball Z, y esto es una secuela. Entonces, de todas maneras, de hecho, por eso es que Daima tenía esa cosa al inicio de cada capítulo donde te daban un resumen de la historia, te hablaban de que los Saiyajin se mantienen jóvenes por toda la vida y bla bla bla. Era porque trataban de apelar a ese público más joven, que es el que está viendo televisión, y es el grupo objetivo económico para el que hacen todo el merchandising, los videojuegos, etc. Por mucho que haya mucha gente aquí de 40, 50 años que está jugando y viendo todo lo de Dragon Ball igual. Yo tengo 40. Pero el tema es que ahí hay un problema. Está ese detalle. Ahora, se podría resolver, y esto podría explicar la imagen filtrada esa que mostré en el video, que hagan un pequeño resumen simplemente de lo que pasó en Super, similar al que hicieron con la saga de Buu en el primer capítulo de Daima. Con eso dan el contexto en el primer capítulo y listo, así continúa Super inmediatamente. Puede pasar. Pero también hay un problema en términos comerciales o de retransmisión, específicamente para esta generación que no ha visto, que si empiezan a ver Super 1, tienen que pasar por todo lo feo de la animación, o sea, los malos dibujos más que mala animación. Sí, hay animación que está muy pobremente lograda, pero es mayoritariamente por temas de tiempo, ya lo expliqué anteriormente. No es que los animadores fueran malos o fueran flojos, nada que ver. Pero sí, el resultado se ve feo y es la serie de Dragon Ball que peor ha envejecido. Si tú ves un capítulo random de Dragon Ball Super, vas a ver dibujos feos en la mayoría de los casos, lamentablemente. Y era una serie que fue sostenida mayoritariamente por su hype, por el hecho de ser el gran regreso de Dragon Ball. Pero entonces ahora tienes la complicación de que quieres forzar a toda una generación a partir de las malas interpretaciones de la batalla de los dioses, de la resurrección de Freezer, y después de eso ver lo nuevo, y que lo nuevo va a tener un estilo de dibujo completamente diferente, más parecido al de Daima o al de Super Broly. Entonces ahí hay una inconsistencia bastante grande, y no sé si quieran eso. Por eso mucha gente supone, y este es el punto 2, el remake de Dragon Ball Super. A ver, por un lado, hay varias cosas positivas en la idea de tener un remake de Dragon Ball Super. Al igual que la animación, la forma en que fue escrita la historia, por mucho que fueran adaptaciones de películas, tenía que lidiar con estas limitaciones de tiempo. No daba el tiempo para arriesgarse a cosas más complejas, ¿cómo se llama? A tener una planificación mejor, agregar elementos de lore, como si lo hacía Toyotaro, porque Toyotaro en el manga, él podía lanzar un capítulo del manga al mes. Si bien puede que estuviera trabajando en otras cosas simultáneamente, pero él hacía un capítulo del manga al mes. En cambio esto era una serie semanal, y entonces tenías elementos argumentales que se estiraban, que no aportaban mucho, varios capítulos de, entre comillas, relleno, para darle tiempo a los animadores de simplemente animar, de poder trabajar. Y entonces un remake de Dragon Ball Super daría la posibilidad de tener una mejor producción a nivel técnico, pero también a nivel de escritura. Y ahí es donde entra el manga. El manga, como ya lo he dicho anteriormente, es un producto promocional. De hecho, como manga es un muy mal manga, porque los primeros capítulos son una cosa increíblemente acelerada, porque están readaptando las películas. O sea, la batalla de los dioses, la resurrección de Freezer se la saltan y la mencionan solamente en una viñeta. Después hacen lo del torneo, que ya esa parte está bien. Pero después inmediatamente se salta Broly y dice, vayan a ver la película de Broly, bla bla bla. Entonces ahí como que no funciona como manga. Se nota que es un producto secundario.
Es un producto para leer mientras estás viendo la serie o como simultáneo. Y hay un montón de diferencias porque Toriyama le permitió a Toyotaro el contar su propia versión de la historia. Y también para que no fuera exactamente igual, porque qué sentido tiene verlo, leerlo si es exactamente igual. Entonces podría haber la posibilidad de un remake de mejorar un montón de cosas, de hacer más consistentes los diseños, de hacer pequeños cambios en la historia, tomar los mejores elementos del manga y los del anime y hacer una cosa interesante. Igual podrías tener episodios de relleno que fueran divertidos, podrías tener escenas de Slice of Life metidas entre medio, porque, debo decirlo, para mí, lo que hace interesante a Dragon Ball no es solamente las grandes batallas o las transformaciones, es que los personajes tengan alma, que los personajes tengan ciertos elementos de crecimiento o de conversación. Por ejemplo, en la saga de los androides tienes esos detalles de Vegeta queriendo simplemente pelear contra los androides porque no quiere que ellos maten a Goku, porque él piensa que él debe ser el que mate a Goku. No son aliados propiamente tales. Y ahí se enfrenta a Trunks y dice: ¿qué no piensas en tu hijo y en la madre de tu hijo? Y él dice: no me importa. Y después él va teniendo esa evolución con el paso del tiempo. O el momento donde Trunks, cuando se sube a la máquina del tiempo al principio, la primera visita, hace una reflexión sobre haber conocido a su padre y a su madre de esas épocas. Entonces tienes esos momentos de detención. Y en Super también funcionan. En Super, uno de mis momentos favoritos no es ninguna pelea. Es cuando tienes ese capítulo donde por haber usado el Super Saiyajin Blue con el Kaioken, Goku tiene un problema en el manejo de su ki, y entonces la teletransportación no le funciona, no puede volar y está como incapacitado. Y ahí tiene un momento para reflexionar de que es mayor, de que ya es un abuelo. Y tiene que empezar a pensar en qué es lo que quiere para su vida para los últimos años. E incluso ahí tiene un momento para compartir con Pan. Esa clase de cosas es la que siento que ocasionalmente en Super faltaba. Y es muy bonito cuando aparecen. O el momento donde el Trunks del presente discute y conversa con el Trunks del futuro. Ya sí, tienes un montón de detalles. Entonces, la serie no tiene por qué ser increíblemente acelerada si es que hicieran un remake. Pero sí puede quitar las cosas que de verdad no aportan nada. O las escenas excesivamente alargadas. Pero sí puede mantener esa idea de tener a los personajes viviendo, expresándose, reflexionando. El tema es que, claro, un remake sería lo mejor para la franquicia en ese sentido de tener la mejor escritura posible y la mejor producción, pero al mismo tiempo sería ver por tercera vez la misma historia, porque tienen que sí o sí empezar desde Bills. Y ya vimos la batalla de los dioses, ya vimos Super, el manga de Super. Y ahora tendríamos que ver la nueva versión para ver todos los detalles. Y claro, puede ser espectacular y todo, pero una parte importante del público a nivel internacional quiere ver a los personajes nuevos. Ahora, lo que puedes hacer si haces un anuncio de remake de Super es simplemente terminar con la promesa de que viene lo nuevo. O sea, por ejemplo, hacer un trailer donde salga Bills, salga Golden Freezer, salga Jiren, salga Broly, o sea Hit sale primero, sale Goku Black y al final sale Moro. Y ahí la gente se vuelve loca y te aguanta, aunque sea un par de años más por el regreso de Super. Y aparte de eso, le daría tiempo a Toyotaro para poder a escribir la historia. Y algo que ayudaría muchísimo es si al manga de Super dejara de ser en la V-Jump y se pasara a la Weekly Shonen Jump. Aunque eso es difícil, porque depende de un montón de decisiones editoriales que yo no sé qué tan complejas son.
Otro problema grande que tiene el hacer un remake de Dragon Ball Super es que está el factor Masako Nozawa. La actriz de voz de Goku, que es excelente, por mucho que a mucha gente no le gusta porque están acostumbrados a sus versiones locales, a la de Mario Castañeda, a la del actor de España, que no me sé el nombre, a Sean Schemmel, la versión en inglés, y no les gusta la voz de Masako, pero es importantísima para la franquicia y sería muy triste que estuvieran, no sé, en medio del enfrentamiento contra el universo 6 y ya no esté, y ya se fallezca, porque tiene 89 años. Ella se ve increíble para su edad, está en muy buen estado físico aparentemente, y tiene unas ganas de seguir increíbles, pero también es una humana, tiene limitaciones. Lamentablemente, todo este conflicto, toda esta tensión nos tuvo a Masako Nozawa no trabajando en la continuidad principal por mucho tiempo, solo pudiendo estar en Super Broly y en Super Hero, y bueno, en Dragon Ball Heroes ahí pudo estar trabajando como Goku por un tiempo, pero es Heroes. Es horrible Heroes. Entonces, ahí también hay un detalle. Estamos dispuestos, está la empresa misma dispuesta a seguir con, o sea, a decir ya, vamos a empezar de cero, vamos a empezar Super desde el principio, puede ser de que lo de Moro lo veamos en 2 años. ¿Y qué pasa si Masako Nozawa fallece entre medio de todo eso? Y si bien hay un reporte de que ella supuestamente permitiría que se use IA, eso que hizo es para cosas que no tengan que ver con actuación. Es más como para los stock de videojuegos, el Kamehameha, bla bla bla, para efectos de sonido de los videojuegos, pero no para interpretaciones. Tendría que haber una reemplazante. O un reemplazante. No, probablemente va a ser una para que tenga el timbre de voz que tiene Goku en Japón. Sé que en Latinoamérica no nos importa mucho cuál sea la voz de Goku en japonés, pero sí sería bien lamentable que por esta demora y por el querer hacer un remake perdamos a Masako Nozawa entre medio. Una opción sería que simplemente continúen desde cero y anuncien un remaster tipo Kai para la serie que ya existe, con todos sus problemas de escritura y lo que sea, pero por último, o sea, sobrevive. Es un anime, la mayoría de los animes tienen sus cosas. Super, a lo que más le afecta es el asunto de la animación. Entonces, en teoría, tú podrías simplemente decir, ya, vamos a tener un equipo que va a estar trabajando y va a estar reanimando o simplemente remasterizando, corrigiendo todas las secuencias de pelea y bla 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 y todos los capítulos de hasta el 138. Y bueno, los últimos del torneo de poder están preciosos, pero los otros tendrían que tener correcciones bien fuertes para que quede bien hecho. Y ahí tendrías listo, arreglado Super, y podrías seguir con lo otro. También podrías tener una cosa tipo lo que está haciendo One Piece ahora. Tener a Toei trabajando en la serie principal, que sería tomar directamente la serie desde donde quedó. O sea, continuar con Broly de ahí en adelante. O sea, y al mismo tiempo, ahí dije un o sin necesidad. Y al mismo tiempo tener un segundo estudio trabajando en un remake de Super. Como el de One Piece, que está trabajando el estudio WIT con One Piece. Ahí tendrías algo súper interesante. Podrías tener entonces el remake de Super trabajándose con otro estudio al mismo tiempo que se trabaja la continuación. Ahora, yo lo trato de ver desde el punto de vista económico y ahí no sé exactamente, porque claro, por un lado, como dije, los niños de 15 años, o sea, los niños, los que van a ser el nuevo público, no han visto Dragon Ball. O ya están muy grandes los que vieron la serie anterior. Entonces hay razones para hacer un remake. Pero al mismo tiempo, ¿de verdad van a poder vender internacionalmente a las distintas compañías una segunda versión de Super?
eso es, vale la pena gastar tanto dinero para animar todo de nuevo, de tener escritores, tener compositores, etcétera, 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 solo para vender la misma historia de nuevo. En el caso de Kai se justificaba como un nuevo producto porque le ponías nuevo opening, nuevo ending y salía relativamente barato. Al final no le salió tan barato porque con lo que pasó con Sumitomo, un detalle, al compositor de Kai, que es de apellido Sumitomo, a él lo encontraron que hacía puros plagios. Y la verdad es que era algo sabido. Pero fue un escándalo de los plagios, que le robó música a las películas de Avatar. No de las Airbender, las películas de los Avatar azules. Y ahí lo echaron y tuvieron que reponer la música con Kikuchi, que es la música original de Z. Y quedó una mezcolanza, la música de Kikuchi no calza bien con las escenas, entonces ahí hay un problema gigante. Entonces tuvieron que pagar de nuevo, o tuvieron que, claro, porque tuvieron que pagarle a gente para editar de nuevo, y técnicamente existen 3 versiones de la primera serie de Kai. Pero bueno, pues no nos salgamos del tema. El asunto es que ahí depende mucho del equilibrio. Tienes que poner en la balanza económicamente de qué conviene más. Que si es simplemente hacer un remake de Super, si es que vas a obligar a la gente que ya está esperando, a todo ese público fiel, esperando lo nuevo, o vas a partir desde cero. Es complicado. Pero lo principal es Super. Es seguir con Super. Porque es donde se quedaron, es lo que ha generado más expectativa, es la marca que vende más, definitivamente. Y también si vuelve Super como anime, vuelve el manga. Así de simple. Incluso si no lo anuncian ahora. Si vuelve Super, inmediatamente regresa el manga. Pero, o sea, no sé si al mismo mes, pero luego regresaría el manga. Y de hecho, el remake podría dar una gran cantidad de tiempo para que así Toyotaro pueda, si es que va a seguir con la estructura de manga mensual, el poder trabajar en toda la nueva historia. Ahí podría ser. Pero la verdad, eso solamente son mis especulaciones. Yo no les voy a decir cuál es la que creo que es más probable, porque siempre me equivoco. Siempre me equivoco. Pero esos son los argumentos que yo veo para ambos lados. Ahora, la idea de hacer una segunda temporada de Daima, si ese es el gran anuncio, va a haber una cantidad enorme de gente decepcionada. Puede que no pase porque Daima fue hecho simplemente como alternativa por el hecho de que Super, no sé, no les dejaron hacer Super. O mejor dicho, ¿cómo lo puedo poner? Por eso es que yo hago videos escritos con guión, gente. Bueno. Toriyama e Iyoku, como lo expliqué en mi video y en la línea de tiempo que subí. Por cierto, en mi canal secundario hice un video bonus donde pongo una línea de tiempo de todos los eventos que han pasado. Ellos querían en 2019 continuar con Super, con el anime de Super. Pero Shueisha se opuso, entonces empezaron a trabajar en Daima. Daima existe porque no hubo Super. Si el anuncio es la continuación de Daima, eso quiere decir de que el conflicto con Shueisha no se ha acabado. Aunque hay varios indicios de que sí, incluso otros de los que me enteré hace poco. Pero significaría que no, y tendrías a mucha gente decepcionada de nuevo. Porque ya hubo una decepción grande con el anuncio de Daima. Pero ¿cómo se llama? Pero la gente lo aguantó por último porque era lo último de Toriyama. Y Toriyama... a lo mejor Toriyama trabajó en eso, ahora que lo pienso. Trabajó en eso porque sabía que no le quedaba suficiente tiempo. Sobre todo en los últimos años, porque incluso hay una entrevista donde dice: no confío en mi salud como para estar... para decirles que voy a estar mucho tiempo más. O sea, creo que ya sabía para dónde iba. A lo mejor cuánto tiempo llevaba enfermo, no lo sé. Pero la cosa es que Dragon Ball Daima solo sería bienvenido como secuela
o sea, una secuela de Daima, una segunda temporada o una película de Daima, si es que es un proyecto paralelo. Acá se habla de 2 proyectos. Entonces tú podrías tener el primer proyecto, que sea lo que sea, que podría ser la continuación de Super, el remake de Super, lo que sea, y de ahí tener una cosa de Daima. De hecho, podría ser interesante si, por ejemplo, fuera... Ok, hay remake de Super, pero mientras tanto, como cosa nueva, vas a tener simultáneamente, como animación web, vas a tener la segunda parte de Daima. ¿Sabes qué? Ahí no estaría mal. Ahí tendrías una cosa nueva de Dragon Ball que ver, y la otra que no es tan interesante, pero que atrae a las nuevas audiencias. Ahí te funciona perfectamente, pero no sé si pondrían todo el dinero en eso y tener 2 cosas de la misma propiedad simultáneamente. Aunque One Piece lo está haciendo. One Piece, de hecho, está trabajando en 3 versiones de la misma historia. Está la serie principal, está la serie que está haciendo Studio Wit, y está el live action. ¿Y por qué habría una continuación de Daima? La verdad es que la historia está cerrada. O sea, yo creo que ya ahí cerró, pero quedaron elementos para utilizar. Que está lo de los bichos de fusión, está de que hay más ojos demoníacos, que no sé si Arinzu realmente va a ser una buena gobernante, así que pues, quizás los conflictos en ahora que se fue Goma, los conflictos en los reinos demoníacos van a ser más complejos ahora que los distintos estratos pueden libremente coexistir, porque los del primer reino habían establecido que los del primer reino demoníaco no querían a la gente de los otros ahí, o al revés, los del tercer reino demoníaco no querían que los otros fueran y les extrayeran sus recursos. Entonces había todo un asunto ahí que no se terminó de resolver. Pero la historia en general se implica de que Q, como el nuevo rey demonio, va a intentar hacer lo mejor para todos y es muy inteligente. Entonces, a lo mejor tú puedes tomarlo por ese lado y que dice, ok, él va a ser un buen gobernante y va a resolver todos los problemas y bla bla bla. Entonces la historia puede o no puede continuar. De hecho, nunca los vemos regresar a la Tierra. La historia termina con ellos en el reino demonio, en el reino de los demonios. Entonces ellos podrían continuar. Si quisieran, podrían. Y por supuesto, otro beneficio que podría tener el remake es aunarlo a Daima y hacer que ambos sean canon. Ahora, lo de la obsesión con el canon es una cosa mayoritariamente occidental, porque a los japoneses no les importa. O sea, alguno que otro se preguntará, oye, ¿y esto cómo interactúa con esto otro? Bla, bla, bla. Pero en general a ellos no les importa. Bueno, respecto a lo otro, que el anuncio fuera una película de Dragon Ball Super, no es tan bueno como tener la serie de vuelta, pero sería algo nuevo, sería algo que sería aceptable y también podría implicar el regreso del manga. Sin embargo, no se ha reportado nada. La gente que trabaja de Insider, o sea, no trabajan de Insider, pero tienen contactos, qué sé yo, y que han puesto algo ahí. Dicen de que no hay ninguna información de que haya un trabajo en películas de Dragon Ball dentro de Toei. A menos que lo esté trabajando otro estudio. Igual sería mejor que nada. Ahora, otra opción. Una serie 100% nueva o un spin-off de alguna otra cosa. Como por ejemplo, Jaco el Patrullero Galáctico. Los trabajos que hizo con Katsura Toriyama. Que son Sashi Chang-woo y Jiya. O también Dragon Ball SD, que hace Naho Ishii. O hacer una serie de Divers. Todo eso no sería bueno como el primer anuncio. Si fuera el segundo anuncio no sería como, bueno, no es la gran cosa, pero ok, te lo acepto. Si es que hay el primer anuncio relacionado a Super. Pero si es el gran nuevo anuncio de que, ok, gente, cuenta regresiva y ya sí, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, Dragon Ball SD. Oh no, sería malísimo. Sería malísimo. O no, el OVA de Jaco el Patrullero Galáctico.
No, no creo. Igual, para que hubiera un OVA de Jaco, tendría que haber aprobación de Shueisha. Entonces, no tendría sentido que pasara. Ahora, a mí me encantaría que si vuelve Super y hacen las cosas con tiempo, con preparación, hagan spin-offs. Vuélvanse locos, hagan spin-offs simultáneos, como lo hacía One Punch Man, de que tenía estas OVAs que iban simultáneas a la serie. O hacer especiales de TV. Dragon Ball Z lo hizo. GT lo hizo. A pesar de que GT le iba pésimo, pero GT lo hizo. Y es raro que Super no lo hiciera. Y es la razón de que estaban demasiado colapsados, entonces no podían hacer eso. Y eso es perder oportunidades económicas. ¿Por qué creen ustedes que hacían 2 películas al año durante Dragon Ball Z? Y tuvimos 13 películas. No era porque, vamos a hacer cosas mágicas y creativas para los niños. No, era porque querían ganar dinero con merchandising, con nuevos personajes y vender un nuevo producto. Y así es como funciona. No está mal, así es. Entonces, todo esto de hacer spin-offs o cosas de ese estilo, te lo acepto, pero solo si hay el primer anuncio al mismo tiempo. Y aún así creo que Jaco... De hecho, Jaco debería ser adaptado como capítulos o como un especial de televisión. O una especie de OVA que salga durante un remake de Super. Eso sería genial. Pero bueno. Finalmente la última opción. Y la tengo que decir porque en este mundo no lo puedo descartar. Un live action. No faltaría de que alguien piense por ahí: oye, a One Piece le está yendo muy bien con el live action, hagamos un live action de Dragon Ball. No me gustaría para nada. Ay, y a lo mejor ya la mufé. Minuto 32 del video, ya la mufé. Es un live action, gente, no anuncian eso. No creo que sea el live action. Pero no lo podemos descartar completamente. Y es lo que menos querría. Siento que no aportaría nada. Va en contra de la lógica de que esto lo esté transmitiendo Toei. O sea, la transmisión es de Toei. Así que lo más probable es que sea un anime. Sí o sí. Ya sea el de Super, ya sea el Daima, ya sea lo que sea. Pero tiene que ser anime. Entonces, no un live action, por favor. Después de esto, el manga de Super, lo ideal sería que regrese inmediatamente. Pero también es improbable que lo mencionen acá. Ahora, ya fue la Jump Festa, ya fueron las distintas oportunidades en las que se podría haber anunciado el regreso del manga. Ahora puede quedar para el Goku Day, que es el 9 de mayo. Pero la verdad es que no, o sea, aunque no lo anuncien, puede ser de que Shueisha simplemente lo haga. Ahora sería genial si anunciaran durante la transmisión que el manga regresa o que se va a la Weekly Shonen Jump. El tema de la Weekly Shonen Jump es que no hay nadie de la Weekly Shonen Jump en el evento, solo de la B-Jump y la Psycho Jump, que son como las revistas secundarias. Así que ahí no tendría tanta fe. Por cierto, había gente hablando sobre un remake absoluto de la serie. O sea, que partieran completamente de cero. Y yo sé que eventualmente eso va a pasar. Porque ha pasado con Sailor Moon. Ha pasado con ¿cómo se llama? Ha pasado con... Bueno, no de buena forma, pero con Hokuto no Ken. Con Berserk. Ahora con Baki. Con Kinnikuman técnicamente. Entonces en teoría sí podrías tener un remake completo de Dragon Ball desde el principio, con nueva animación, saltándote la mayoría de los rellenos, a lo mejor solo dejando los más interesantes. Pero en general eso yo creo que va a pasar entre unos 10 años más, unos 5 o 10 años más. Porque ahora lo que interesa a la franquicia es vender el contenido nuevo, que es lo más emocionante. Pero también es una franquicia súper antigua. Entonces, eventualmente sí va a haber un remake, pero no siento que ahora. No lo descarto porque, como dije, muchas veces yo me equivoco. Así que no lo descarto absolutamente, pero
siento que es improbable porque mucha gente no está interesada en eso en este preciso momento. Podría ser un segundo o hasta tercer anuncio, porque nadie dice de que en el panel haya un único anuncio. O sea, que porque son 2 paneles, pero en esos paneles puede haber más de un anuncio. Pero en general lo que se hace es simplemente hacer un anuncio y pasar un largo rato hablando de él. Así que no sé, ahí no lo descartaría. Pero ya para ir cerrando, una pregunta que tienen algunas personas es: ¿y le queda mucho para expandirse a Dragon Ball? A ver, Toriyama siempre fue contrario a la idea de seguir más allá del final de Z. No descarto que Yoku pueda hacerlo, incluso que le pida a Toyotaro que era una historia posterior y que tengamos post final de Z más cosas. De hecho, daría la oportunidad de trabajar con Up, cosa que lamentablemente solo se ha podido hacer en el manga de Super, pero sin que participe tan directamente en la historia, lo cual es un poquito decepcionante. Pero más que nada la oposición de Toriyama a eso era porque los personajes estaban muy viejos y Goku tenía que seguir siendo el protagonista para él. Entonces no le gustaba tanto que el protagonista fuera tan viejo. Pero no sé, siento que eso se puede justificar. A GT le fue mal por distintos motivos, pero al inicio era un mega éxito. O sea, a la gente le interesaba. De hecho, al día de hoy hay gente que ama GT. Entonces podrían seguir. Ahora, ¿por dónde podría seguir? Primero, tienes todos estos universos que estableció la franquicia desde lo de Champa, que no se han explorado. Puedes tener un montón de aventuras que ocurren allá y que necesiten a nuestros protagonistas por alguna razón. Porque si vimos a los del Torneo del Poder, no significa que esos sean los más fuertes de su universo. Si hay 4 universos que no vimos a ninguno de sus peleadores porque son los más desarrollados, entre comillas. Y nada impide que aparezca algo desde fuera del multiverso. Porque en fantasía puedes seguir así, infinitamente. También tienes todas estas pequeñas cositas de lore que fue agregando Toriyama y que no se exploraron nunca. Como Sarama, el creador de las esferas del dragón. Aunque ahora en Daima nos salen que venían de las esferas del reino demoníaco. No lo sé. Tienes a lo de Yamoshi, que es el antiguo y original Super Saiyajin Dios. Que está todo. De hecho, Toriyama para el juego Legends hizo estos diseños de los Saiyajins antiguos, que son Giblet y Shallot, que se podrían utilizar, o podrían hacerle guiños por último en un flashback, así como hicieron con lo del androide 21 o Bomi, que es la original, que no se sabe si está viva. De hecho, podrías explorar un poquito eso. Puedes abordar una serie de cosas, sobre todo en la expansión al adaptar Super Hero al anime, puedes abordar largamente la historia familiar de él en vez de ser solamente una pequeña diapositiva. Tú puedes tener toda una cosa que te explique las relaciones que tuvieron, etc. Puedes abordar un poquito eso de la Patrulla Roja o Red Ribbon. Hay misterios en la propia tierra. O sea, por ejemplo, tenemos cosas aceptadas como el templo sagrado de Kamisama. ¿Quién creó eso? ¿Qué conexión tiene con el otro mundo? ¿O simplemente es? Podrías explorarlo de distintas maneras. Así que, para continuar, Dragon Ball tiene mucho. De hecho, según Iyoku, tienen planificaciones para los próximos 10 años de contenido. Entonces, el problema es que han estado detenidos como 8 años. Entonces a lo mejor hubiéramos visto esos 10 años ya. Pero bueno, el tema es que Dragon Ball tiene mucho por donde avanzar. Por mucho que técnicamente les queda una última saga antes de llegar al final de Z. Pero la verdad, más allá de esa pequeña oposición de Toriyama al principio, él no estaría, o sea, él estaba en contra de él escribir eso porque no sabía si se sentía cómodo con escribir más allá de eso. Pero en teoría se puede.
Sí, y también hay pequeños detalles que han quedado, como lo de los deseos frívolos de Bulma, que han estado haciendo algo consistente en las últimas películas e historias, así que también puede haber alguna clase de consecuencia por el sobreuso de las esferas del dragón, que sí, es una idea de GT, pero podrías tenerla mejor manejada. Y entonces puedes hacer muchas cosas. O sea, la serie da para bastante todavía. Ya sea que quieras hacerlo dentro de la... o sea, hasta antes del final de Z, o que simplemente quieras continuar después de Dragon Ball Z. Pero no lo sé. Ahí... La verdad, solamente en este pequeño podcast que ya se alargó muchísimo, es aquí abordar los pros y los contras. Pero la verdad, ya no me arriesgo a decir nada. No sé qué viene. No sé qué es lo cuál va a ser la decisión, qué es lo que va a ser el anuncio. Pero lo que sí dijeron algunos insiders, o sea, un solo insider, que es Geekdom, él dijo que la decisión que se tomó es rara. Es el único spoiler que tengo. Dijo que la decisión que se tomó es rara, que le parece rara. Y todos se han callado. Nadie ha querido decir nada. De los que saben algo, no han querido decir nada. Lo cual es curioso porque con Daima spoilearon todo. Así que vamos a ver qué pasa con el Genkidama Matsuri. Muchas gracias por escucharme, por pasar este tiempo. Espero que les haya gustado mucho. O sea, me alegro mucho, mejor dicho, del buen recibimiento que tuvo el video sobre el Genkidama Matsuri. Se vienen cosas no de Dragon Ball en los próximos días. Igual voy a tener seguramente algún video reaccionando a esto. O sea, un video hablando sobre este tema de forma resumida después, dentro de la semana. Pero ahí lo estaré anunciando cuando lo haga. Muchas gracias por escuchar nuevamente. Si te gustó este video, por favor ve a ver otros videos míos. Tengo un montón. Ayuda más que incluso que el suscribirse, el ver más videos de uno. Pero es decisión de ustedes. También, por supuesto, tengo Patreon, tengo membresías del canal, así que ayudaría mucho si quieren aportar. Siempre ayuda a mantener el canal en pie. Así que ojalá el Genkidama Matsuri nos dé una buena sorpresa. Y sí, hay gente que ya he escuchado decir: no, pero es que ¿para qué van a hacer un remake si la serie es malísima? O no, yo no quiero que vuelva Super. No, ¿para qué quiero Daima? No. Entonces al final no quieren nada. Hay que recordar que el pensamiento crítico está súper bien. De hecho, a eso se dedica este canal. Yo soy muy crítico con estas series. Yo sé que cometen errores. Dragon Ball no es perfecto, nunca lo ha sido. Es una serie para niños, lo tengo que volver a decir. Es un anime. Es el genérico. Pero el tema es que hay una diferencia entre tener una postura crítica, de decir, ok, esta cosa no funcionó, esto no sale bien, a tener una postura cínica. De decir, no, es que todo va a ser horrible, todo es horrible, ¿para qué quiero si esto es horrible? Bajo esa lógica, mejor no ver nada. Y hay gente que decidió no seguir viendo, y está súper bien. Pero otra cosa es tener esa actitud de como destructiva. De como, no, si yo no estoy disfrutando, ustedes no disfrutan. Ese es un problema. Pero bueno, ahora sí, cuídense mucho, que esté muy bien, y nos vemos en la próxima. Adiós.